Algunas de las diputadas que integran la Comisión de Igualdad de Género del Congreso local celebraron que la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, declaró la alerta de violencia contra las mujeres en la Ciudad de México. Señalaron que el tema es prioritario para la capital y que el Congreso trabajará en conjunto para fortalecer la seguridad. Celebramos que se haya tomado esta decisión. En ese sentido estaremos nosotros haciendo lo conducente como Congreso. Personalmente yo he subido algunas iniciativas que tienen que ver con este fortalecimiento para proteger a las mujeres y pues decirle a la jefa de gobierno que nosotros tiene un aliado si se trata de defender a las mujeres, de proteger la vida de las mujeres. Reconocieron que el mecanismo no es el mejor, ya que en algunas entidades del país los resultados fueron nulos. El asunto aquí es que antes no se había declarado porque no había funcionado en otros estados del país. Espero que seamos el ejemplo, el primer estado donde sí funcione haber declarado la alerta de género, porque además se viene mucho más presupuesto para los lugares que dan atención a las mujeres que son violentadas. Las diputadas señalaron que es necesario que el Congreso capitalino acelere los trabajos en la aprobación de leyes de protección a las mujeres para colocarse a la vanguardia en protección de derechos. Con el acompañamiento de la jefa de gobierno y con este respaldo que está dándole a las mujeres de esta ciudad, yo creo que el trabajo legislativo la va a acompañar y estamos muy contentas todas de que así sea. En la sesión de este jueves, el Congreso local aprobó las modificaciones al Código Penal que permiten castigar con hasta 9 años de prisión a quienes realicen ataques con ácido u otros líquidos corrosivos contra mujeres, así como en seguimiento de oficio contra delitos cometidos en transporte público y privado. Imágenes: Javier Martínez, información y voz, Alberto Álvarez Santana, 21 Noticias.